Pero vamos a charlar con quien está al frente de la agencia del INTA, quien es extensionista, quien es un profesional conocido en nuestra zona, que es el ingeniero Héctor Lorda, que pertenece al INTA Guillermo Cobas de Anguil. Héctor, muy buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, José, ¿qué tal? Bueno, encantado. Bien, qué tiempo, ¿no? Qué primavera, ¿no? Qué primavera increíble, ¿no? Sí. Todo el invierno. Así que bueno, como la lluvia nos interrumpe todas estas actividades, Sí. nos podemos sentar a hacer algunos números. Algunos números. Momento de llegar a hacer algunos números anticipando Claro. tiempo mejor. Qué bueno esto, ¿no? Digamos, de tener buenos precios, porque hay buenos precios. Sí. Hay algunas condiciones del tema de rentabilidad que avisoran un buen panorama. Hay híbridos adaptados a nuestra zona, o sea, las empresas, la biotecnología se ha adaptado a zonas áridas y semiáridas. Ahora hay un ramillete de variedades importantes que producen además. Y bueno, y ustedes están a través del trabajo profesional, están sacando algunos números como para que el productor tenga una brújula, ¿no es así, Héctor? Exactamente. Siempre en esta época la gente que está agrupada en grupos, en asociaciones y todo lo demás, o con su colega, con su asesor, comienzan a hacer algunos números, empezamos a tirar números sobre la mesa. Nosotros siempre hablamos siempre hacemos costos o el famoso margen bruto, que es interesante, y siempre a esta época al productor también siempre le recomendamos hacer algún número. Me gustaría decirte primero el valor un poco que tiene este indicador, digamos que uno lo hace por cultivo. Y bueno, el productor ya tanto nos ha escuchado y también con su experiencia saben que es directamente restar lo que ingresaría hipotéticamente como ingreso por la venta del cereal, o el ingreso menos los gastos de comercialización, que es el ingreso neto, restándole los costos directos de ese cultivo. Bueno, dicho eso, es interesante que el productor tenga en cuenta que esto es una forma comparativa, tal vez entre cultivos en la campaña, en donde uno puede ir moviendo la diferencia entre cómo se mueve entre el oleaginoso, la soja, girasol y demás, cómo ve él. Lo interesante de estas cosas es, y siempre lo decimos también, es que el productor lo repita año tras año, de tal forma que se pueda comparar a sí mismo, comparar entre cultivos. Y tal vez una cosa interesante es que para un mismo cultivo, por ejemplo, un maíz, que nosotros, como vos dijiste, tenemos tanta variedad de híbridos y tenemos tanta variedad de usos, porque nosotros lo usamos temprano, fechas tardías, diferidos, cosecha. Entonces, que aparte el productor haga algún tipo de relación, es decir, a veces que saque un poco menos de dinero no significa mucho en valores absolutos, porque en términos relativos a lo que invirtió, el margen sigue siendo interesante, porque financieramente está. Entonces, este tipo de relaciones. Y por otro lado, otro que te quería decir es que nosotros podemos hacer números con 2 o 3 alternativas, pero siempre decimos que es infinita la cantidad de posibilidades, ¿no? Es un rumbo, y nosotros desde el INTA podemos hacer 2, 3, 4, pero la que hace el productor, la de él, es interesante. En ese sentido, bueno, nosotros estos números los publicamos trimestralmente, por eso ahora a fin de septiembre correspondía a principios de octubre esto, por eso traje yo algunos números. Pero si el productor quiere discutir, que analice con su asesor o con gente del INTA, decir, bueno, yo lo hago de esta forma, este esquema, que puede no coincidir con el nuestro. Héctor, estos números son valiosos porque el productor empieza a pivotear en la realidad, porque a veces, bueno, decís, che, me voy a dedicar al maíz, vos viste lo que produjo el maíz, pero las campañas son todas distintas, el clima en La Pampa es errático, venimos en épocas de bonanza, pero hay que sacar bien los números, porque a veces no incorporamos la utilización de la tierra, no incorporamos el deterioro de la maquinaria, digo para decirte algunos ítems que a veces el productor dice, no le pongo esos números porque si no ya se me achica la ganancia, y entramos en un sueño o en una irrealidad que después nos damos cuenta cuando pasa el tiempo. Pero antes de empezar a hablar de los números, vos trajiste también otros números de detalle de lo que es el ámbito internacional, de cómo se van a mover los productos en el próximo año, o por lo menos con qué nos vamos a encontrar el próximo año. Porque si en el mundo siembra soja y los chinos no compran, bueno, el panorama no es halagüeño. Si los chinos compran y seguimos sembrando en la región Brasil y la Argentina, bueno, por ahí el panorama es distinto, ¿no? Claro.
Ese es otro aspecto muy bien que vos decís, porque normalmente se publica una hoja de balance mundial de oferta y demanda, que el principal, por supuesto, es la USDA de Estados Unidos, el propulsor. Eso suele salir para esta época, ya salió ahora el 14 de octubre. Eso es interesante que también el productor lo busque, el asesor lo busque, porque marca un poco los grandes movimientos a nivel mundial, las ofertas, los consumos y demás, lo que nosotros llamamos los fundamentos, ¿no? De todo este mercado. Bueno, en general, ya habíamos anticipado nosotros para trigo, y luego creo que lo hablamos en este programa, cuando nosotros en mayo y junio estamos sembrando, siempre decimos, miren que en julio, agosto ingresa el trigo del hemisferio norte, fíjense lo que está valiendo ahora, analice si puede vender, decíamos, tiene buen precio, me recuerdo, lo traigo a colación porque estuvimos bastante acertados con nuestros amigos de la Bolsa de Cereales de Bahía, que trabajan mucho con nosotros, porque ahí el norte de Europa, la parte de Rusia, Ucrania y Kazajstán, son los que vuelcan esta producción. Bueno, efectivamente ellos tuvieron una buena cosecha y la volcaron al mercado, le decíamos al productor liquide su trigo lo que tiene. Bueno, eso es un componente. Respecto a los granos gruesos, que es un poco lo que tenemos ahora, el panorama es que la producción es bastante importante, es abundante. Para que el público tenga en cuenta, en el mundo se producen casi 2.500 millones de toneladas de granos, ¿no es cierto? Y solamente de maíz, ya que estábamos tocando ese tema, son casi 400 millones de toneladas en Estados Unidos. El USDA recortó un poquito la producción de maíz, un poquito a la baja, y la de soja la subió. En general, podemos decir que hay saldos exportables importantes y eso atentaría un poco con los precios. Por otro lado, como bien me dijiste, los países asiáticos están comprando un poco menos, el dólar se fortalece, es decir, hay algunos parámetros que nos tienen un poquito con la rienda corta. Pero en definitiva, es decir, no hay expectativas de precios en alza muy espectaculares. Eso es lo que quiero decir. El mundo igual sigue comprando y nosotros, tenemos que decirlo, el tema de las retenciones es lo que no ha causado el mayor impacto si comparamos septiembre contra septiembre, octubre contra octubre, que es un poco la comparación que yo quiero hacer. Es decir, esa época respecto a esta tenemos diferencias muy beneficiosas porque nosotros el maíz no tiene retenciones, por ejemplo. ¿Esto qué quiere decir? Que el maíz en septiembre, octubre del año pasado valía 800 y pico de pesos y ahora vale 2.300. Es una cosa de 160, 170%. ¿Qué pasa con los costos? Los costos, quiero decirte que si analizamos todos los granos mezclados entre oleaginosas y granos, los costos han aumentado más o menos el tema de la devaluación. Entre un 40 y pico por ciento y 55%. Si vos lo analizás, el dólar a 9 y pico del año pasado y a 15, es más o menos. Quiere decir que los insumos no aumentaron tanto. El aumento importante en la cotización, eso nos da un margen que para maíz, si lo analizamos, si hacíamos los números en octubre, que nos daba quebranto, ahora el maíz te está dando 6-7 mil pesos de margen bruto. Entonces, ese número impacta un poco. Pero vamos a la parte agronómica, la tecnológica, y vos también lo comentaste. Es importante a la hora de invertir que el productor tenga en cuenta que el maíz bien hecho, gastando un peso con la fertilización que corresponde, hablar de un margen de un maíz de 6, 7 u 8 toneladas es muy distinto de hablar de un maicito, le digo yo, de 3, 3,5, 4 toneladas. Entonces, hay un abismo de diferencia en eso. Entonces, ahí es interesante que haga el número y vea el momento de gastar. Y este año, ¿a qué objetivo de rinde le apunta? Héctor, no sé si vos compartís, pero este año lo palpó el productor, porque en el maíz, porque a veces se decía ahí 8.000 kilos, 9.000, sí, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo obtiene? Bueno, esto se dio y se dio, no digo en la mayoría, pero en un número por demás de interesante, mayor al que se venía registrando la alta producción de maíz, y ahí ya el productor dice, pucha, vos sabés que si este año invierto un poquito más en alta tecnología, por ahí tengo el mismo resultado productivo, con un clima que tal vez puede ser adverso o distinto, y bueno, y ahí empezó a tomarle el gustito a incorporar más tecnología, me parece a mí, ¿no? Yo creo que ha sido así. En algunos grupos de productores que tenemos nosotros, inclusive si no se animaban ellos solos, hacían una experiencia asociativa. Es muy interesante, digamos, bueno, pongamos, no arriesguemos financieramente tanto, hagamos un maíz bien hecho y con el grano
tenían después proyectos de valor agregado a través de la hacienda o el cerdo, lo que sea. Y yo creo que algunos se quedó con ganas de hacer alguna hectárea más. Sí, exacto. Porque claro, fue muy bien y es lo que vos decís, ¿no? Está bien. Héctor, vamos a pasar, porque vos trajiste muchos números y queremos aprovecharlo, ¿no? Estamos hablando de maíz, vamos al maíz, después vamos al sorgo, al girasol, a la soja, por lo menos los números que nos podés brindar. ¿Cómo está el panorama del maíz, campaña 2016-2017, con número a hoy, ¿no? O número a hoy, este relevamiento que ustedes están haciendo? Bien. Primero yo quería aclararles una cosa. Nosotros en el INTA, hablando de la metodología, siempre nosotros utilizamos los precios actuales, los precios de pizarra. Es decir, para el productor entiende el precio de hoy. En general, las publicaciones de margen bruto, o lo que podríamos decir, el método ortodoxo, utiliza el futuro, lo cual está muy bien. Pero ahí puede haber una diferencia. Eso lo quiero aclarar por cómo lee uno y uno lee un informe. Bueno, el maíz, como un poco decíamos el año pasado, con un maíz que no llegaba a 900 pesos, que era 95 y pico de dólares, a un maíz de 2.300, que es lo que estamos usando nosotros, o 150 y pico de dólares, imagínense que se aumentó el 100% el precio del maíz, los costos aumentaron un 50 y pico por ciento, quiere decir que un maíz está dando un margen bruto. Nosotros tenemos para un maíz de 7, 8 toneladas, un buen maíz, algo de 6.000 pesos. Pero aún así, otra forma de verlo, para que el valor absoluto por ahí no dice nada, decir 5, decir 6.000, decir 4.500, es poco, es mucho. Otro interesante que yo les aconsejaría decir es decir, bueno, ese margen bruto, ese margen que me queda a mí en el bolsillo, respecto a lo que yo entrego en el camión. Yo le entrego al acopiador un camión donde se me va todo mi ingreso bruto ahí. Bueno, de eso que yo le entrego, ¿cuánto me queda a mí en porcentaje? Ese es un dato. Bueno, ni hablar el maíz, que el año pasado era quebranto, no me quedaba nada. Ahora nos está quedando entre el 48 y hasta el 60% de lo que yo estoy entregando, ¿no es cierto? Es decir, yo estoy entregando 10, 11, 12 mil pesos en un camión y yo me queda 5, 6 mil pesos. Entonces, esa es un poco la idea del margen. ¿Cómo cambió la ecuación de este cultivo, ¿no? A raíz de la quita retenciones y bueno, y el panorama halagüeño del precio y del clima, ¿no? Y estamos con un costo para sembrar el maíz de alrededor de 6.000. Nosotros te voy a dar el maíz más completo, un maíz de 150 dólares la semilla, con una muy buena fertilización, con un barbecho químico bien hecho, con gastos alrededor de 6.200 pesos, 6.300. Pero reconozcamos que un maíz hecho con menos tecnología, bajando un poquito la carga de agroquímicos. Disculpame, Héctor, esos 6.200 pesos que invierte el productor por una hectárea de maíz, ¿es para campo propio, campo arrendado? Campos propios. O sea, para aquel que no está muy cerca del campo, una hectárea de maíz cuesta 6.200 pesos. A riesgo, campo propio, a riesgo de buen clima, de que no haya una lluvia que planche el sembradío y demás. Bueno, lograda 6.200 pesos, 10 hectáreas 62.000 pesos, 100 hectáreas de maíz 620.000 pesos. Digo, para que lo tomen en cuenta cuando dicen, mira, el chacarero tiene 100 hectáreas de maíz. Bueno, el chacarero invirtió 620.000 pesos en 100 hectáreas. Está bien, a él le cambia la ecuación, pero ese dinero vuelve al campo. Digo, para tomar la ecuación de la magnitud de la inversión, ¿no?, que se tiene. En una producción a cielo abierto y con el contexto de la Argentina. Maíz. Vamos al sorgo, ¿te parece? Bueno, vamos al sorgo, que es un poco el otro grano un poco de nuestra zona. Ahí, por ejemplo, si usted lo analizan con otros analistas que hacen estos granos, tenemos ciertas coincidencias. El sorgo también en costos andamos entre 3.000 y 3.700 pesos. Eso coincidimos en otros analistas que inclusive lo hacen a valor futuro. El paquete tecnológico ahí es un poquito más homogéneo. Y el margen bruto que está alrededor de los 2.700 pesos, un poco más modesto, bastante más modesto que el maíz, pero fíjense otra vez lo que vuelvo a repetir, es decir, qué porcentaje nosotros nos quedaba de eso que entregamos, el margen de contribución que le llamo yo.
Antes andaba alrededor del 10% de la campaña Sí. pasada y ahora estamos en el 49%. 49%. O sea que eso es lo que sí. estamos sacando, porque claro, los costos, vuelvo a repetir, aumentan entre 40 y 50%, pero el precio aumentó más del 100%. Sí, 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 sí. Sin ser un valor espectacular, porque repetimos que el panorama, todo, el sorgo, el maíz y el trigo deben andar en 2.000, 2.200, 2.300, si ustedes ven la cotización, Sí. están en ese valor. Sí, No sí, es sí. espectacular, Sí. pero son muy buenos Esos valores. son valores rentables. Aceptable. Hablamos del maíz, hablamos del sorgo. Vamos ahora al girasol, a ver, sí, girasol, después dejamos la soja. Sí, claro. Bueno, el girasol, si lo comparamos, el girasol es tal vez en precio, en la cotización es el más favorecido, sobre todo en pesos Sí. y en dólares también. En pesos, el año pasado no estaba ni alrededor de unos 1.800 pesos, 1.900, Sí. y ahora está 5.200 mangos, Sí. o sea, está 350 dólares. Imagínate que eso es casi un 180% de Sí, incremento de en el valor de la cotización. Otra vez, los costos aumentaron alrededor del 57%, entonces eso arrastra un margen. Nosotros tenemos márgenes brutos de casi hasta desde 8.000 pesos como máximo, 6.000 a 8.000 pesos por hectárea, cuando lo teníamos en 1.500, 1.400 pesos el año pasado. Héctor, O sea, cuando ahí decíamos la descripción que le hicimos en el sorgo y el maíz, de ese camioncito que entregamos, ¿qué porcentaje le queda al productor? Bueno, Debes tener ese. Claro, ese Sí. porcentaje que le queda al productor es el 68%, Bueno, según unos números, sí. y el año pasado era del 35%, Sí, que es casi duplicamos. Y qué bueno que el porcentaje. girasol tenga oxígeno Sí. en La Pampa, porque Sí. es una provincia que a pesar de La Paloma es girasolera. Es girasolera. ¿No? Sí, sí. Qué bueno esto. El Nosotros- costo de girasol, me estabas diciendo ahí. Sí, nosotros tenemos alrededor de 4.000, vuelvo a repetirte, Sí, sí. nosotros hacemos 3 o 4 tipos de girasol. Yo les estoy dando el mejor girasol que nosotros hacemos, que está arriba de las 2 toneladas, que no es espectacular, pero Sí, por sí. encima de las 2 toneladas de producción, con fertilización también, semilla de cara, un paquete que den 4.600 pesos. Pero hay también de paquetes de 4.000 pesos, 3.700, y el productor va a decir, bueno, pero yo gasto menos. Claro. Y también estos números están calculados con laboreos que son tipo contratistas, y laboreos calculados de revista, Sí, sí, sí. que cuando se hace con maquinaria propia, esto se ahorra un 20 o 30%. Es decir, Claro. los laboreos en general en estos cultivos, que nosotros lo hacemos con siembras directas, con su aplicación de agroquímico, y la siembra en tal, andan entre 1.100 y 1.200 pesos, los laboreos, eso póngale un 30% menos si lo hace uno con maquinaria propia. Exactamente. Analizó el ingeniero Héctor Lorda el margen bruto, los pormenores del negocio del maíz, del sorgo, del girasol, para esta actual campaña en base al trabajo metodológico que viene desarrollando el INTA, que no se alejan de la realidad suya, y es bueno, como él dijo al inicio del programa, que vaya asesorándose con distintos profesionales o que vaya al INTA porque tienen todos estos datos y esta forma de sacar las cuentas. Nos queda la soja, Héctor. ¿Qué es lo que nos podés decir con referencia a la soja? Este oro verde de la Argentina, ¿no? La soja, a pesar de que le quedó Sí. una buena carga de retenciones, si lo analizamos en dólares, aumentó inclusive la soja, casi un 16%. Si ustedes lo calculan futuro contra futuro, es decir, el futuro de septiembre del año pasado y el futuro de ahora, a marzo, abril del año que viene, en 16%. Si lo calculamos en pesos rigurosos, es decir, en pesos corrientes de septiembre del año pasado contra hoy, igual tenemos casi un 80% de incremento. Estamos en casi 4.000 pesos ahora, 3.900, anda ahí. Cuando decíamos los márgenes el año pasado andábamos un poquito más de 2.000 pesos. O sea, la soja también le corrió el aumento de los costos, que fue alrededor del 45%, pero tenemos muy buen aumento en pesos, el 85%. Eso nos da márgenes de 4.000, 4.500 pesos. No es tampoco despreciable. Sí. Otra vez les digo, inclusive acá estamos utilizando fertilización al inicio de la soja, o sea, una soja bien hecha, comprada la semilla, que si eventualmente se usa la semilla también del productor, se puede ahorrar hasta un tercio de eso.
Hago todas estas aclaraciones por si alguno se sorprende de los valores, pero Exacto. con costos alrededor de ¿qué costo? De alrededor de 3.000, entre 3.500 y 4.000 pesos. Estamos hablando de una soja bien lograda en base a los costos pampeanos Sí. y en base a los números que está sacando el INTA de lo que va a ser esta próxima campaña, siempre hablando de una soja con laboreos de siembra directa, digamos, toda esta metodología que vos estabas hablando, todo lo que es siembra directa, ¿no? Siembra directa, siempre con siembra directa. Tal vez en laboreos estemos un poco por debajo, pero no cambia mucho en lo que refiere, porque lo compensa el tema de los agroquímicos. Y respecto al margen de contribución, que venimos hablando de este indicador, que a mí me gusta aplicar un poco esto, a la soja, el año pasado nos quedábamos con el 20% de lo que entregamos y ahora estamos en el 41, 45% nos quedamos. O sea, tiene una amplia, amplia viabilidad la campaña gruesa en la Argentina, en la provincia, en base a estos números. Estos números de hoy. Sí. ¿No? Qué bueno, porque necesitamos tener 2 campañas buenas, 3, 4, 5, de hecho 10, porque en La Pampa y es complicado el tema de la agricultura, aunque la expansión ganadera se viene ganando terreno o recuperando terreno, pero la agricultura con estos números también va a ser pata ancha, ¿no? Exacto. ¿Qué me queda por decir? Yo sé que está el tema financiero, al llegar al momento de esto, y bueno, ahí habrá que averiguar las herramientas que están disponibles de las instituciones que tenemos cercanas. Hay que ver los contratos, si se pueden cerrar contratos algún contrato con algún acopiador, un forward para asegurarse un precio. Y bueno, respecto a la parte agronómica, creo que los técnicos, tanto del INTA como yo veo que los técnicos inclusive de la parte privada, las bolsas y demás, están recomendando el tema de cuidar la fertilización, cuidar los nutrientes del suelo, porque más allá de que si esto sea un paquete tecnológico, que lo incluyamos o no lo incluyamos, el tema de los agroquímicos, del tema de la fertilización es importante, porque los suelos, si no se dieran, hay que controlar eso. También hacer muestreos de suelo y seguirlo un poquito. El fertilizante tampoco es dentro del costo una cosa muy significativa, ¿no es cierto? No es lo que más pesa. Las cosas están balanceadas entre el laboreo, los agroquímicos, entiéndase herbicidas, insecticidas y fertilizante, y la cosecha. La cosecha tiene un peso interesante, pero están las cosas repartidas, ahí nadie es el mayor culpable. En su momento el transporte a nosotros nos juega el transporte nos juega a nosotros un rol muy importante en La Pampa. Por eso en los gastos de comercialización todas las cosas fluctúan entre el 25, 28% hasta el 30 y pico por ciento. Si el productor lee una revista de Buenos Aires, una cosa, va a ver que los gastos de comercialización rondan el 20, o sea, los cálculos que se hacen para otra zona, hay que tener cuidado con eso también. Hay que tener cuidado un poquito con eso. Exactamente. Estamos hablando con el ingeniero Héctor Lorda. Se nos está terminando nuestro programa el día de hoy, pero la verdad es que le hemos sacado jugo al informe del INTA, porque nos fue desmenuzando cultivo por cultivo. Más o menos a grandes rasgos, 1 hectárea de campaña gruesa, 4.500, 4.600 pesos, más o menos en promedio. Mañana voy a traer los números de las perspectivas del hectareaje que tiene la provincia de La Pampa en cada uno de los cultivos. Sumaremos y vamos a sacar la inversión que la provincia de La Pampa va a aplicar a su suelo en la campaña gruesa, y la verdad que para sacarle el sombrero al pampeano y al sector productivo, porque va a movilizar las localidades del interior, por lo menos en la faceta agrícola, y va a movilizar mucho de la economía de nuestra provincia, porque además lo invierte en la tierra, pero tiene el alto riesgo de hacer una producción y de tener esta fábrica a cielo abierto. Héctor, desde ya muchísimas gracias, y como siempre decimos, el INTA con las puertas abiertas, las tranqueras abiertas, aquí en la agencia de Santa Rosa o en Anguil y en las distintas delegaciones para consultar estos números, que además son públicos, ¿no? Nosotros encantados, nos da un gusto tremendo venir al programa y compartir estos números, y nos gusta hacerlo, así que cualquier crítica, cualquier sugerencia, nosotros bienvenidos y siempre a disposición. Por último, Héctor, suspendieron la jornada de la huerta esa que tenían con los chicos, claro. Hoy teníamos un encuentro de niños horticultores, lo que vos bien lo contaste, que normalmente se hace en el sur, y esta vez lo quisimos hacer un poco en el INTA, mostrando el INTA, casi más de 200 chicos
que iban a ir. Bueno, lamentablemente tuvimos que suspenderlo, pero tenemos muchas expectativas de ese encuentro. Exacto. Muchas gracias, Héctor. A ustedes. La palabra del ingeniero Héctor Lorda, aquí en De Frente al Campo, técnico profesional del INTA Guillermo Cobas de Anguil, de la agencia del INTA aquí de Santa Rosa, hablándonos sobre el tema de las perspectivas de rentabilidad en campaña gruesa. Números realmente detallados de lo que vale nuestra inversión en referencia a la campaña gruesa.